Vamos a hablar, pues, de alguna manera, dar primeros comentarios con respecto a esta ley 32069, esta ley general de contrataciones públicas, que de alguna manera, en la parte que me ha tocado revisar, tiene ciertas particularidades, vamos a denominarlo así. Hablamos como una parte introductoria, vemos que en el reglamento hay bastante por trabajar y bastante por definir y sobre todo en estos casos tan particulares como es la nulidad y la resolución de contrato. No sé si tengo opción para compartir. ¿Sí? Ok, acá está. Gracias, doctor. Procedo entonces de una vez. ¿Me confirman si pueden ver? Sí, sí se ve, doctor. He tratado de ponerle unos colores cálidos como para contrarrestar este frío que hace por acá. Muy bien, muy bien. El tema que nos convoca nuevamente es causales de nulidad y resolución de contratos. Y eso es lo que vamos a abordar a continuación rápidamente. Vamos con la siguiente diapositiva. La base normativa con la cual vamos a trabajar. Lo que ustedes ya conocen, han escuchado bastante, el texto único ordenado de la 30225, su reglamento y la norma precisamente con la cual nos vamos a detener un poco más para conversar, que es esta famosa ley 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, publicado en el peruano este 24 de junio pasado, es decir, ni un mes. Entrará en vigor, dice, a los 90 días calendarios y sacando nuestros cálculos aproximadamente en 9 meses vamos a tener teóricamente la posibilidad de contar con una ley vigente y con su respectivo reglamento. Hablamos que la norma señala que entrará en vigencia 90 días después y 180 días después de emitida la norma, es decir, lo del pasado 24 de junio. Por eso hacemos el cálculo de los famosos 9 meses. Pues bien, vámonos directamente a los temas que vamos a conversar. Y empezamos por el tema de nulidad de contrato. Ya nosotros teníamos nuestras, digamos, en la anterior normativa, las particularidades de la misma. Pero ahora vamos a ver qué ha pasado con esta nueva norma. ¿Qué nos está trayendo a colación? Como ustedes van a poder ver en las diapositivas, hemos hecho un paralelo entre lo que tenemos actualmente con 32225 y lo que viene con esta nueva 32069. Hablamos del artículo 44, se los he distinguido en color rojo para que puedan ustedes apreciar rápidamente las diferencias entre una y otra. Nos vamos al 32225. Vamos a trabajar solamente la ley, ¿no? No podemos hablar con respecto al reglamento porque no tenemos, pues, como es lógico, el reglamento de esta nueva norma, ¿no? Entonces, si nos vamos, por ejemplo, ¿no? Artículo 44, numeral 2, después de celebrados los contratos, la entidad puede declarar la nulidad de oficio en los siguientes casos. Vean ustedes rápidamente que la parte inicial del literal A, por ejemplo, dice por haberse perfeccionado en contraversión al artículo 11 de la presente ley. ¿Qué es lo que tenemos en la nueva norma? Por haberse suscrito con un proveedor impedido para contratar con el Estado. Llama la atención aquí una primera actividad, ¿no? Es decir, por haberse perfeccionado en contravención con el artículo 11 de la presente norma. El objetivo, creo, principal es, de alguna manera, todo lo que tendría que ver con personas como llámese parientes, el grado de consanguinidad que traía consigo, impedimentos, quitarse, por llamarlo así, la posibilidad de afectar a terceros, por llamarlo de una forma. Y lo han hecho de una manera más sucinta, por haberse suscrito con un proveedor impedido para contratar con el Estado. Ya veremos qué trae el reglamento con respecto y las previsiones de la ley con respecto a quién puede o no contratar con el Estado. ¿Será más conscripto, por llamarlo así, o más amplio? Lo que sí nos llama la atención es, por ejemplo, esta parte, ¿no? La que ha sido suprimida de la nueva norma. Los contratos que se declaren nulos en base a esta causal no tienen derecho a retribución, es lo que decía la antigua norma, con cargo al Estado, sin perjuicio de la responsabilidad de funcionarios y servidores de la entidad, dice conjuntamente con los contratistas que celebraron irregularmente el contrato. Entonces, las preguntas acá con la nueva norma van a ser, es decir, ¿se tendrá derecho a retribución? ¿Qué pasa con la responsabilidad de los funcionarios, servidores de la entidad y contratistas? Porque lo que tenemos actualmente es que a personas, tanto como entidad, sus funcionarios, su estructura orgánica, que lo ha representado ante un contrato, y por otro lado el contratista, evidentemente conocedores de la norma, realizan o perfeccionan un contrato con estas características. La actual norma de una forma, adicionalmente ¿cómo se llama? A sancionarlos, les castiga, por llamarlo así, que no tienen derecho a ningún tipo de retribución y les
y de alguna manera inmediatamente les aplica o le da la posibilidad de la aplicación de responsabilidad. Pero ¿qué pasa en el otro lado? ¿Por qué se ha suprimido? Particularmente me parece que esto debió mantenerse, que este tipo de situaciones no, de alguna manera ameritan una sanción de distinto tipo de índole. A estas alturas del partido hay mucha gente conocedora de este tipo de normativa, conociendo que una actividad de esa naturaleza no es de alguna forma contraria a nuestra legislación, creemos, por tanto, que esto debió mantenerse. Primer punto. Vamos al literal B. Dice, cuando se verifique la transgresión del principio de presunción de veracidad durante el procedimiento de selección. Cuando ustedes revisan la nueva normativa, replica esa parte, pero en la nueva normativa de esta 32069 se ha retirado algo que me parece muy importante y que no está subsanada posteriormente. Se le ha retirado lo siguiente, o para el perfeccionamiento del contrato. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando yo presente, imaginemos que yo soy el que estoy cometiendo el acto indebido, transgredo el principio de presunción de veracidad, llámese documentación falsa, inexacta, etcétera, durante el perfeccionamiento del contrato, no voy a tener no va a existir la posibilidad de la declaratoria de nulidad. ¿Por qué ha sido retirada de esta nueva norma? Vean ustedes el B, cuando se verifique que durante el procedimiento de selección, y miren el anterior, cuando se verifique transgresión durante el procedimiento o para el perfeccionamiento del contrato. Omisión, ¿qué pasó? Eso es un punto que también debería, creo yo, debió haberse mantenido. Continuamos. Estoy siendo bien escueto por el tema del tiempo, disculpen ustedes. ¿Qué tenemos en literal C? Básicamente lo único que se ha hecho es suprimir la terminología, el contrato, no hay gran, mejor dicho, no hay ningún tipo en el fondo, ningún tipo de cambio sustantivo. Cuando se haya suscrito contrato, cuando se haya suscrito, bueno. D, el literal D, cuando no se haya cumplido con las condiciones y requisitos establecidos en la normativa. Lo que vemos lo que teníamos en 32.5 me pareció una redacción adecuada. Y lo que vemos en 32.069 también me parece correcta, pero están adicionando estos términos que también son los correctos de procedimiento de selección competitivo, procedimiento de selección no competitivo y también el tema de haciendo referencia a la simulación. Si nosotros, creo yo, comparando ambas denominaciones o ambas formas de redacción, creo que el objetivo y el fondo va a ser siempre el mismo. Porque a través de la actual norma también se puede, lógicamente, llegar a la conclusión de que estamos hablando tanto de procedimientos de selección competitivos como no competitivos. Llámese un no competitivo, la contratación directa. Lo que tenemos, pues, en el primer párrafo del literal D de nuestra actual norma. Entonces, precisiones conceptuales, sí, pero de todas maneras es trabajo también para el reglamento abordar de todas maneras por una mejor claridad y definición de los conceptos, digamos, los contenidos de los cuales estamos conversando en este momento. Aquí hay un tema bastante simpático y me parece hasta, por llamarlo así, hasta peligroso. ¿Y en qué consiste esto? Nuevamente, estamos en supuesto de nulidad. ¿Qué es lo que dice la actual norma? Cuando el literal E, cuando por sentencia consentida ejecutoriada, y esto es lo que ha sido suprimido en la actual norma, o reconocimiento del contratista ante la autoridad competente nacional o extranjera se evidencia que durante el procedimiento de selección o para el perfeccionamiento del contrato, en resumidas cuentas, que el reconocimiento ante autoridad extranjera de la comisión de un delito ha sido suprimida de la actual norma. Si mal no recuerdo, lo que ha sucedido con Odebrecht o empresas similares ha sido reconocimiento de esa naturaleza. ¿Por qué se ha retirado? ¿Y qué pasa si vuelve a ocurrir una situación que la empresa ABC extranjera hace un reconocimiento ante una autoridad en Argentina, en Brasil, donde sea, que no va a poder ser materia, por lo tanto, de nulidad? Que más bien deberían ser más que todo buscar la ampliación de estos supuestos para una mejor administración, llámese de justicia en este caso, no solamente tema penal. Para nosotros también como contratación pública y los que ejercemos la función de resolver ese tipo de cosas, evidentemente pues esto va a tener implicancias. ¿Por qué se ha suprimido? Y uno podría decir, puede estar más abajo de la norma en el siguiente. No, evidentemente ha sido suprimido. Han hecho algunas precisiones, como por ejemplo, ¿no? Sus accionistas, socios, han repetido absolutamente lo mismo y en este caso han puesto apoderados. Han quitado el elemento agente.
Quizás, desde nuestro punto de vista, hubiese sido representantes legales apoderados o cualquier tipo de agente, es decir, cualquier ente que pueda representar a estas personas que estuvieran aplicando esto. Y se ha aumentado la vía administrativa. Nuevamente, estoy colocando en rojo todo lo que se está, de alguna manera, adicionando. Voy a apurarme un poco más, pues un poquito contra el tiempo. Con respecto a nulidad del contrato, esta parte, ¿no? Cuando se acredite que el contratista, sus accionistas o empresas vinculadas o gobiernos efectivos han pagado, ofrecido. Nuevamente, el tema de corrupción, si se dan cuenta, en el anterior supuesto era cuando hubo un reconocimiento ante autoridad extranjera. Aquí, cuando se acredite, pero ese supuesto también está siendo retirado de la actual norma. ¿Qué ha pasado nuevamente? ¿No debería ser más bien al contrario la pregunta? Este G sí me parece adecuado que haya sido retirado, ¿no? En caso de contratarse bienes o servicios sin el previo procedimiento de selección que correspondiera, porque está subsumido en la anterior, uno de los anteriores supuestos. Hasta el momento, y antes de pasar a resolución de contratos, vemos pues que la norma como tal, si bien puede tener algunas modificaciones de tipo conceptual y básicamente precisiones, pero sin embargo hay aspectos que, como este que estamos hablando, que involucra el tema de corrupción, que es un tema que se está abordando mucho por la situación actual, etcétera, debería más ser reforzado. Esa suerte de supresión no nos parece adecuada. Ahora pasamos de alguna manera al tema de resolución de contrato. ¿Qué viene en la ley con respecto al tema de resolución de contrato? Si nosotros nos vamos a la actual norma, la 30225, y vemos el artículo 36, nos habla de toda una serie de supuestos y todos subsumidos en un solo artículo, en el numeral 36.1, el numeral 1 del artículo 36. ¿Qué ha pasado aquí en el 68? Que en la actual norma lo ha dividido, se ha colocado en los respectivos literales A, B y C, lo que tenemos en la actual norma, y se ha añadido supuestos como el incumplimiento por la cláusula anticorrupción, de alguna manera una precisión adecuada, por la presentación de documentación falsa, inexacta durante la ejecución contractual, configuración de la condición de terminación anticipada, establecida en el contrato. De alguna manera, sobre todo el tema F, los dos últimos me parecen sumamente adecuados, ¿no? Porque se pueden dar situaciones de esa naturaleza. Sobre todo si estamos hablando con nuevo tipo de contratos o redacciones que ayudan o mejoran a la contratación pública, en los cuales se puede utilizar el tema de determinación anticipada. Se podrían establecer ese tipo de cosas, efectivamente, y a partir de eso, tener pues poder resolver el contrato ante la presentación de ese supuesto. Vamos a la siguiente. Finalmente, en el tema de resolución de contrato, vemos nuevamente artículo 36, numeral 2, dice cuando se resuelva por causas imputables a alguna de las partes. Vemos que prácticamente el desarrollo es el mismo. Pero sin embargo nos llama nuevamente el tema referido a elementos que tengan que ver con temas de corrupción. En la actual norma teníamos no corresponde el pago de daños y perjuicios por parte del contratista cuando haya sido propiciado por eso. Me parece todo adecuado. Pero ¿qué pasa en el caso, miren, de ustedes como pueden observar en el 68.3? En caso de corrupción de funcionarios o servidores, no corresponde el pago o resarcimiento por daños y perjuicios al contratista, aun cuando este último no lo haya propiciado. Es decir, yo contrato muy bien, soy un contratista, la entidad me afecta, me causa un daño, pero la norma dice que a pesar de que esa situación no soy objeto de una reparación. Me parece totalmente desigual. Si bien hablamos en algunos casos de contratos administrativos, algún principio del príncipe, etcétera, pero esto ya me parece una situación hasta de abuso, ¿no? Porque un contratista que no se ha visto, que digamos, no ha realizado, se ha comportado de una manera diligente y correcta y se presenta este tipo de situación y le causa un perjuicio comprobado objetivamente, es lógico que debería tener un tipo de resarcimiento. Sin embargo, aquí expresamente lo están retirando. Siguiente dice, el reglamento establece las condiciones y procedimientos para resolver los contratos. Bueno, eso siempre ha estado, ¿no? Me parece hasta redundante. Y el 5, en los casos de los mecanismos diferenciados de adquisición, es decir, ¿qué tenemos en 68.5? Lo que tenemos es modalidades, entre comillas, por llamarlo así, nuevas con respecto al tema de contratación. Digo nuevas porque si bien esto se hacía, quizás la práctica lo que ha llevado digamos, a señalar es que estos tienen pues unos tipos especiales o supuestos especiales para poder resolver los contratos. Ese lado sí me parece positivo con respecto a ese tema. Bien, doctores,
Disculpando la brevedad de la exposición, muchísimas gracias. Tenemos 10 minutos, creo que inclusive he pasado. Ok, muchas gracias, doctora. Efectivamente, ¿no? Es decir, me apropio por unos instantes de la denominación de la doctora Ley de Certidumbre. Sí, doctora, me parece adecuada, ¿no? El tema que me ha tocado abordar, nulidad y resolución, y específicamente la parte que usted también ha conversado, es por qué quitar el tema la propia, digamos, el propio dicho como un causal una causal de nulidad. ¿Qué está pasando? Y el reglamento, efectivamente, el reglamento va a ser un cajón desastre. Y yo no creo que vaya a tomar 6 meses en hacerse, ¿eh? Si es que sea, bueno, creo mucho más porque y va a traer muchos problemas, ¿no? Bastantes problemas. Es decir, en los últimos 10 años se han cambiado normas de manera consecutiva y frecuente, ¿no? Más de 10 años inclusive. Pero particularmente esta norma creo que, entre comillas, es la que me llama más la atención a las otras. Esperemos, pues, que el reglamento pueda hacer lo mejor en general para el país, ¿no? Y finalmente, en el caso de, ciñéndome a mis temas, ¿no? Nulidad de resolución, hay cosas que no estoy de acuerdo, que yo lo he manifestado, que deberían ser reincorporadas, si se pudiera, bien modificación, no lo sé, porque realmente se está creando un vacío. Si se está queriendo combatir corrupción, sobre todo estos últimos dos aspectos que hemos conversado, creo que no se va por el camino adecuado. Muchas gracias, doctora Cabrera.